Bueno, shalom hermano, buenas tardes. Que el Eterno los bendiga en este día. Gracias por acudir a esta cita de comunión, de cierre de Shabbat. Esperemos que el Señor nos dé la fluidez para poder transmitir el mensaje que Él quiere darnos en esta parashá. Por eso le pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente para recibir con toda la disposición del corazón todas las palabras que tienes preparado para hoy. Despierta nuestros sentidos, el escuchar, el oír, el ver, para que podamos en nuestra semana poder hablar, profesar tu palabra y el testimonio que cada Shabbat tú revelas en cada una de las parashás. Vamos a estudiar estas escrituras, Padre, primero con el agradecimiento de lo que tú nos has revelado, y segundo, con toda la disposición de que el mensaje que tú nos das podamos transmitirlo a nuestro alrededor, a nuestras familias, a con las personas con las que nos rodeamos en nuestro diario vivir. Bendice, Señor, a tu pueblo Israel que hoy se congrega y que todos podamos escuchar la voz del Ruach, la voz del Espíritu. En el nombre y en los méritos de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, hoy es la parashá número 8 de este ciclo que hemos comenzado este año. Se llama Vayishlach, que significa y envió. Comprende de Génesis 32, versículo 3 a Génesis 36, 43. Esta parashá, realmente la historia se conecta con la parashá anterior que vio el hermano, con Vayeshev, porque es la historia de Jacob, de cómo Jacob, a raíz de tomar la primogenitura de su hermano Esaú, entra él en un proceso de vivir unas experiencias que quizás se asemejan a las que nosotros hemos vivido como creyentes. En esta historia de Jacob que hoy continuaremos, que empezó el hermano Joan la semana anterior, veremos el testimonio de Jacob tras tener un encuentro con el Mesías, con nuestro Señor Yeshua. Y hoy al final de este mensaje, pues, esa historia nos hará revelar también lo que nosotros hemos vivido, tanto en el tiempo de la religión como en el tiempo de ahora, que es donde nuestros ojos ya han podido comprender la magnitud, el sentido de la obra de redención del Mesías. Entonces esta parashá la he denominado para tomar como mensaje central. Cambia. ¿Listo? Un verdadero encuentro con Yeshua. Cuando estábamos en la religión, nos enseñaban que conocer a Yeshua era un instante donde derramábamos todos nuestros problemas, nuestro corazón delante de Él, y profesábamos una oración que marcaba nuestras vidas, que era el creer en su obra, en su muerte y en su resurrección. Y que a partir de ahí, pues, nosotros ya entrábamos en la salvación y entrábamos en un momento de espiritual. Pero en esta parashá vamos a ver realmente el concepto real de lo que es la salvación, el concepto real de lo que es la bendición, porque es otra palabra que se ha malentendido y se ha explicado de manera incorrecta. Y vamos a entender sobre todo cuál es el verdadero encuentro con Yeshua. En la parashá de hoy vemos un encuentro real, sobrenatural, material, porque así fue,
Pero en nuestras vidas, nosotros ese encuentro lo tenemos de diferente manera. Pero vamos a ir progresando a través de esta enseñanza. Cada uno ha tenido ese encuentro, revisar si cada uno de nosotros ha tenido ese encuentro que tuvo Jacob con Yeshua, si realmente lo hemos tenido. Vamos a ver cuáles son esas características o esas pruebas de si realmente nosotros hemos tenido un encuentro con Yeshua. Amén. Bueno, en la primera parte donde comienza la escritura, la parashá, perdón, vamos a ver un perfil espiritual de Jacob. Jacob, al igual que nosotros, recibimos y heredamos una herencia espiritual. Jacob recibe la herencia de Abraham e Isaac, su descendencia. Es decir, él nace y le dan una información. Nosotros nacimos del vientre de nuestra madre y recibimos una información. Errada, pero la recibimos. Asimismo Jacob. Una cosa es tener esa información, ese conocimiento, otra cosa es lo que cada uno desempeña en su vida con esa información. Entonces, pues Jacob recibe la información de la instrucción, las instrucciones orales que en su momento daba Adonai a todos sus escogidos, a Abraham, Isaac, pero vemos, al igual que en nuestra vida, que sus obras no daban al blanco. Sus obras, en su entendimiento, tenían muchas, de pronto, errores que no estaban conforme a la voluntad del Señor. Así hoy día también nosotros, tanto cuando no conocíamos de la Escritura como ahora. ¿Por qué pasa eso? Volvamos a ver. En Génesis 32, Jacob está meditando cuando ya está con su suegro Labán, cómo va a ser ese encuentro de vuelta con su hermano Esaú después de haberle quitado la primogenitura, después de que había recibido amenaza por boca de su hermano de que lo iba a matar cuando pudieran volverse a ver. Vemos en Jacob la característica del temor, del miedo y de la angustia. Dice aquí la escritura. Dijo Jacob al prever que se iba a encontrar con su hermano Esaú. Empieza a clamar al Señor: líbrame ahora de la mano de mi hermano. De mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces, es decir, Jacob empieza a orarle a Dios con miedo, recordándole lo que le habían dicho, que a través de él y todos sus hijos, pues iba a recibir la bendición de la promesa de Abraham. Pero con temor prevé que el encuentro con su hermano iba a tener de pronto una mala experiencia. Aquí vemos una característica que es el miedo, que es el temor, que es la angustia, aún siendo un patriarca, aún siendo un heredero de las enseñanzas de su padre Isaac y Abraham. Entonces, en esta característica de Jacob, en este momento, vemos que el miedo es una obra de la carne. El miedo es una emoción. Y si nosotros en la fe todavía actuamos con emociones, por emociones vamos a obtener conductas, es decir, acciones en respuesta de esa emoción. Y esas acciones traen consigo consecuencias. Entonces, vamos a ver esas acciones que realizó Jacob por la angustia, por el miedo, cómo trajeron consigo consecuencias. Entonces, tuvo decisiones impulsivas. Cuando Jacob ve la actitud de Saúl de ser, pues, una persona materialista, una persona que solo veía las cosas materiales, pues él se angustia de que esa primogenitura, de que esa promesa que había escuchado se desparramara en Esaú.
Pero ¿qué pasa? Que él, pues esa buena intención, ¿cómo la materializó? Con una trampa. Es decir, él persigue una intención espiritual, pero no siempre es permitido hacerla bajo cualquier costo. Siempre cuando nosotros vamos a perseguir una bendición espiritual, tenemos que hacerlo bajo lo que es lícito, lo que la ley me permite. Jacob, en su accionar, él tenía un conocimiento, pero actuó por emoción. Entonces estamos viendo una condición espiritual de Jacob, frágil y débil. Engañó y manipuló. Se aprovechó de la condición de Saúl, lo manipuló y lo engañó, porque cuando va donde su padre Isaac, él se hace pasar por Esaú. Entonces ahí hay engaño. Muchos de los que de pronto a veces predican acerca de esta paracha, a veces justifican ese accionar de Jacob, ¿no? Pero es que es por lo que había, o sea, se justifica porque si no iba a pasar algo mal con la primogenitura en Esaú, pero el Eterno nos va a mostrar ahorita, en el transcurrir de estos versículos, que ahí había que corregir algo, o sea, no es la obra que uno quiera hacer la que lo justifica, sino conforme a como el Eterno lo establece. Si no es así, muchos de los que en el tiempo de Yeshua se hacían llamar judíos celosos de la Torá, celotes, mataban por favor o por defender la Torá, y eso no, pues no estaba autorizado por el Señor. Entonces no, a cualquier costo no podemos obrar. Y además, pues cuando él comete eso y ve que su hermano se enoja, él huye. Sí, se lo recomienda a su madre Rebeca, pero él huye de los problemas al ver a su hermano enojado. ¿Qué hacemos cuando actuamos con buena intención espiritual, pero con la emoción? Ese accionar de Jacob produjo en Esaú rencor. Esaú aborrece a su hermano por ese engaño, produce venganza. Vemos en Esaú deseo de matar a su hermano. Y bueno, después ya la amenaza y la hostilidad, que es la persecución. ¿Y qué consecuencias trajeron en la vida de Jacob posteriormente ese caminar? Que cuando en el propósito del Eterno de juntarnos con una mujer, resulta que a Jacob ama a Raquel. Y ya saben ustedes la historia de cuando su suegro Labán, él le trabaja 7 años, ya el hermano Joan la explicó la semana pasada, pero ¿qué obtuvo Jacob a través de su suegro Labán? Engaño. Él lo engañó, le dijo que a los 7 años le iba a dar a Raquel y no le dio a Raquel, le dio a Lea. Entonces recibió de su propia medicina. Entonces, ¿esto qué es? ¿Karma o es enseñanzas del Eterno? Enseñanzas del Eterno. Pero y esta enseñanza va a llevar a un destino. Primeramente en ese sueño que tiene en la escalera, que el hermano también dio esa enseñanza muy poderosa de la visión. Prácticamente es una visión que muchos la reducen a ese tiempo, pero es una visión de todo el trasegar de la historia de la Biblia. Y también recibió explotación laboral. Tuvo que trabajar para su suegro Labán, 14 años. Tuvo también que vio afectado su sueldo. Mejor dicho, ahí se vio que las acciones de Jacob no fueron del todo buenas y tuvieron sus consecuencias. Todo esto nos deja como enseñanza que en nuestros caminos de la fe tenemos que revisar muy bien cómo hacemos las cosas. Cuando a veces atropellamos a las personas que no guardan la fe también, y de pronto nosotros nos justificamos, no, pero es que está la justicia de Dios, pero si una persona no está en esa sintonía, la atropellamos, la ofendemos, todas esas cositas nos hacen ser injustos. Tratando de buscar ser justos nos hace ser injustos. Y entonces entra ese balance.
que tenemos que tener, y es muy delgada, entre misericordia y justicia. No podemos ser solamente permisivos en misericordia sin justicia, ni podemos ser atropelladores de justicia sin misericordia. ¿Y qué nos dice entonces la Escritura acerca de uno obrar en la emoción? En Timoteo, por ejemplo, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siempre que vayamos a actuar, siempre tenemos que tener ese consejo de contar hasta 10, pero ese contar hasta 10 no es para que pase la furia, sino para recordar la Torá, recordar esos pasajes que se adecúen a esa situación. Nosotros de tanto leer la Biblia ya tenemos que tener ciertos pasajes interesantes que nos edifican, que nos retienen de cometer pecado, los importantes. Y siempre que tomemos una decisión, no la tomemos en lo emocional, sino en la oración, y pues esa oración nos hace recordar el Eterno por medio de su Rúa, todos estos pasajes. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Nos podemos enojar por dentro, entristecer por dentro, etcétera, pero callados y esperando que pase para poder actuar. Y en Gálatas nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob sembró creyendo ser correcto y segó consecuencias. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, estaba explicando estas características de Jacob para que podamos ver este punto de inflexión que sucede cuando él tiene un encuentro con el ángel, que todos sabemos pues por medio de la escritura que es Yeshua, ¿sí? Que es preexistente, que quizás en el Antiguo Testamento no se le dice Yeshua, pero se dan pistas de que es él. Por ejemplo, en Génesis 32 lo dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Entonces aquí resalto algo importante para ahorita tocar. Le dice Jacob al hombre, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob le contestó él. Entonces el hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sabemos que el nombre Israel como tal, en hebreo, pues significa el que lucha, persevera con Dios. No en un instante, sino toda su vida y hasta el final. Entonces, a través de acá, vemos ese patrón desde Abraham, Sara, que el Eterno le cambia el nombre a esa descendencia, pero después de esto no lo vamos a volver a ver más. Efraín, Manasés, Yosef, no, etcétera, no vemos más que él le cambie el nombre. ¿Por qué? Porque este es el destino final de la promesa de Israel. Israel va a ser el vehículo de toda la historia hasta el final de los tiempos de salvación del Señor. Entonces, en Génesis 32, vemos que el ángel o el hombre bendice a Jacob. Y Jacob le llama a ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Entonces, en este versículo 30 es donde nos damos cuenta que él no ve a un simple hombre, él no ve a un simple ángel, sino que ve a Dios. Sí, la escritura en el trasegar nos va dando esas certezas de quiénes son cada cual.
Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. A él se le decía sorprendente haber visto a Dios y haber prevalecido, haber seguido con vida, porque el que ve a Dios en su plenitud, muere. Entonces, ¿quién era ese hombre? Sabemos quién es, la imagen visible del Señor. No es Dios como tal Padre, porque no puede estar en su plenitud completa, pero sabemos que su imagen visible es Yeshua. Y ahí pues nos deja ver que hay como un encuentro, una disputa, pero más que una disputa física, es una disputa espiritual. Es un encuentro sobrenatural donde pasan tantas cosas y la escritura de pronto no nos revela tantos detalles, pero cada uno podemos imaginar qué sucedió. Sí, porque ahorita después de estos versículos pues vamos a ver algo que nos da a entender qué sucedió. ¿Y qué sucedió? Lo que nosotros como creyentes vemos. Estamos unos en una religión, pero ni para el lado ni para el otro. Y vemos un impacto en nuestra vida. Otros que estamos en el mundo sin religión, pero mejor dicho, en concupiscencias, abominaciones, etcétera. Y tenemos ese encuentro y nos cambia la vida. Este fue el encuentro de Jacob con Yeshua. Cambió la vida de Jacob. Así él haya recibido una herencia familiar del Dios de Israel. Él realmente, como dice Job 42, ya había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job también, en su momento, conocía a Dios y guardaba sus cosas y sus ofrendas, pero cuando escucha a Dios con voz audible, él dice, ahora mis ojos te ven. Lo mismo pasa aquí con Jacob. Y a oídas escuchaba el Dios de Israel, pero acá realmente va a tener el encuentro no solamente visible, sino que es el antes y después. Por eso él ya deja de ser Jacob y se convierte en Israel. Entonces, para ir enlazando términos, ¿qué es la salvación? La salvación para muchas religiones es la vida eterna o ir para el cielo. Esa es la salvación. Pero en la escritura, cuando vemos toda la historia y empezamos a relacionar momentos donde se habla de la salvación, realmente para una persona, para un creyente, la salvación es ese encuentro con Yeshua, que genera una transformación completa de nuestras vidas. Esa es la salvación. La salvación no es estar en el reino, realmente. Esas son las bodas del Cordero. Esa es como el cumplimiento de una promesa. La salvación es individual. La salvación no es colectiva. Es decir, si yo creo en el Señor Yeshua y mi abuela no va a ser salva por mí. Si ella no creyó, ella no va a ser salva. Entonces, si la salvación es individual, ¿qué es la salvación personal? El encuentro con Yeshua. Entonces, la pregunta es, aquellas personas que están en la religión y que profesan la oración que dicen en el Nuevo Testamento que será salvo, ¿solamente pronunciarla nos hace salvos? No nos hace salvos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver qué es salvación. La salvación tiene unos frutos y también la palabra lo corrobora en otros pasajes, que aquel que no da fruto es cortado. Cuando Yeshua estaba en vida, en cuerpo humano, él viene a confrontar a esos líderes religiosos que supone que por herencia de linaje eran salvos, pero les dijo, ustedes son hijos del diablo, y maldijo la higuera. Él maldijo la higuera, ¿por qué? Porque en el tiempo en donde él estaba presente, esa generación estaba muerta espiritualmente, sin fruto. Un fruto por la época que se ve por fuera, pero por dentro no tiene nada. Eran sepulcros blanqueados. Entonces la verdadera salvación
individual es cuando uno dice, bueno, yo conocí al Señor y yo era así, tenía esto, esto, esto y eso, y ya no lo soy. Mi vida cambió completamente. Sí, esos son los síntomas o la comprobación de que uno es salvo. No solamente es ir a Shabbat, porque, digamos, es como la corrección de una religión, pero el fruto que el Shabbat y que los mandamientos que el Señor estableció dan en su vida, quiere decir que realmente usted tuvo un encuentro con Yeshua. O usted sigue caminando por oídas, por lo que ha escuchado, porque le llamó la atención. Entonces hoy nos va a dejar esto una enseñanza que ahí en la cama esta noche vamos a recordar ese encuentro que cada uno tuvo con Yeshua. Yo creo que ustedes, si están acá, es porque han tenido un encuentro con Yeshua. ¿Y qué ha cambiado desde ese momento? No solamente haberle corregido la doctrina, sino cómo Él se ha manifestado en sus derrotas, en sus caídas, porque no todo es fruto, digamos, de que todo se gana, sino en las derrotas es donde más se aprende. Y vamos a ver cómo la bendición, la palabra bendición, no necesariamente significa victorias, sino que vamos a ver en Jacob cómo el ángel Yeshua, Dios, lo bendice con derrotas. Entonces, después de que hay este encuentro, cambia totalmente la actitud de Jacob. De tener miedo y angustia, él empieza a sentir valentía. Voy al encuentro con Esaú y empieza a preparar. Cambia las decisiones impulsivas por decisiones consultadas con Hashem, con Dios. Es decir, ella no actúa en su opinión, en lo que él crea que debe resolver, sino él ya va y consulta en oración cómo debe actuar. Cambia la forma de obtener algo en engaño, sino con honestidad y humildad. Ahorita vamos a ver cómo Jacob va a ofrecerle a su hermano Esaú reparación, restitución, con humildad. Y él cambia a huir de los problemas para enfrentarlos con prudencia. Primer fruto de ese encuentro. Génesis 33. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió los niños entre Lea y Raquel, sus dos esposas. Colocó frente a sus esposas sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y de último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó al suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor del cuello y lo besó, y ambos lloraron. Lo que para Jacob iba a ser un encuentro de muerte, terminó en un encuentro de reconciliación. Cuando nosotros vimos y tuvimos el encuentro con Yeshua, una de las cosas que vemos en nuestras vidas es restauración y reconciliación. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón se abre a recordar todo lo que nosotros hemos hecho mal y buscamos reconciliación con aquellos que hemos hecho ese mal. A mí me pasó particularmente, por eso esta paracha me ha dado mucha enseñanza, porque me he visto ahí, he visto esas cosas que le pasaron a Jacob, las he visto en mi proceso. Y yo creo que en el de muchos, porque el Señor prácticamente actúa muy parecido en las vidas de cada uno de nosotros. Además de reconciliación, vemos conceptos que están en la Torá, como la restitución. Esto es Torá. Vemos cuando va a haber este encuentro que pues Jacob no solamente deja en manos de Dios el asunto, sino que él actúa, o sea, él se prepara y actúa. Él no dice no por la fe, no, él lleva consigo algo que vaya alineado a la instrucción de Dios, que es la restitución. Nosotros a veces que conocemos de Torah, nos hacemos como dicen los cucuteños, los tales, y solamente pedimos perdón de palabra, y resulta que nos olvida un principio hebreo,
¿Qué es la restitución? Claro, él había salido, el Eterno lo había recompensado por eso de sacrificio con su suegro y todo eso, pero nosotros pues en nuestra vida, por muy pequeño que sea, hay que restituir, siempre hay que restituir con algo los errores que cometemos con nuestro prójimo. Entonces, ¿qué le llevó Jacob a su hermano? Le llevó pues ganado, le llevó ofrendas, y resulta que aquí en la actitud de Esaú y de Jacob vamos a ver otra de las cosas que también se nos suceden. Esaú le dijo, no, yo también estoy bien, yo no necesito, guárdelo. Una persona que está en la carne, cuando uno lleva y le duele sacar, pero lleva, y le dicen que no, uno dice, bueno, no quiso, cuando está en la carne. Pero cuando uno está en el espíritu, uno entiende los principios de la palabra, de la Torá, de la reparación. Y aquí que vemos en Jacob, insistió, perseveró, o sea, ya está ganándose el adepto de Israel. O sea, ya no vemos a un Jacob, sino ya vemos frutos de ese encuentro con Yeshua. Entonces él le insiste, y debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo, es decir, ahí ya se dio la reparación. Muchas veces nosotros, cuando vamos a hacer una buena acción, conforme a lo que entendemos de la palabra, solemos que en la primera adversidad, si no se nos dan las cosas, volvemos digamos, somos Israel y por acá somos Egipto. Volvemos al egipcio, bueno, no quiso. Y no insistimos en llegar al final de la obra que tenemos que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo, voy a ir este domingo a visitar enfermos, un ejemplo. Llovió. Padre, yo tenía la intención, pero me enfermo, me da gripa. Así de sencillo. Y pensamos que es justificable. Pensamos, no, sí, no, el Eterno me va a disculpar. Entonces, muchas cosas de las que tenemos que hacer y no hacemos, se nos cuentan como pecado. Por más de que haya llovido, si nosotros tenemos por eso dice ahí en la palabra, si sabe cómo hacer el bien y no lo hace, entonces eso es una mente débil y una fe débil. Israel persevera. Israel no solamente persevera en el conocimiento, no, Israel persevera en todo. O sea, nosotros hoy, el Señor nosotros ya no nos llamamos Ricardo, ya no se nos llama Fanny, usted no se llama María José, usted ya nos llama Meralda. Ya nosotros no nos cambian el nombre. Hay gente que todavía se cambia el nombre, Hacher, no sé qué. No, eso no es la función del Eterno. Nosotros ahora todos nosotros somos Israel, porque hay un solo propósito, que es luchar con Dios y perseverar. Por eso dice que persevera hasta el fin. Ese es el salvo. Entonces no puede ser que seamos Israel a medias, no puede ser que seamos Israel acá y luego el lunes somos Ricardo, somos Egipto, somos... Por eso ahorita y oraba y el Salmo, entonces eso pasa, o sea, eso me pasa porque claro, nosotros por los oficios que tenemos en el día, nuestra mente está cautiva. Eso es algo que el Eterno lo sabe. Pero nosotros, ¿cómo podemos resolverlo? Hay que buscar una disciplina. Yo, por ejemplo, trato, por más que esté ocupado en el trabajo, que mi trabajo es de oficina, pongo una hora a las 9. Si no tengo una reunión, sino que estoy en mi puesto, lo puedo desarrollar. Pero si estoy en una reunión, pues evidentemente, para leer un salmo. Es decir, buscar una conexión que no sea tan de la mañana a la noche, porque la verdad a uno se le va. Y uno puede tener buena intención en la mañana de orarlo bien, pero se le va, o no se le va.
Entonces, aquí vemos a Jacob haciendo puras frutos de verdad, de transformación, de verdad dando muestra de que de verdad tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Lo que hizo Jacob está en la Escritura. Muchos piensan, y voy a la religión y no nombrar la religión que es, pero que el Nuevo Testamento es la ley de Cristo y entonces es diferente a la Torá. Pero resulta que mire, que Jacob, sin conocer el Nuevo Testamento, lo cumplió. Mateo 5 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Jacob, cuando va a hacer un altar en Peniel, en donde tuvo el encuentro con el Señor, el primero va a reconciliarse con su hermano y lleva la restitución, y luego sí, después levanta altar y ofrenda para darle ese nombre a ese lugar. Y una recomendación que nos deja Romanos 12, que el amor que nosotros hacemos en esas acciones sean sin fingimiento. Porque, ojo, esa acción de Jacob podría también ser una obra fingida. ¿Sí? Nuestro corazón es engañoso, entonces, si sentimos que nos cuesta hacer una reparación, un pedir perdón, no lo haga todavía. Sane primero el corazón, porque el amor con fingimiento, lo dice acá en Romanos, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados con amor fraternal, con honra, diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. Entonces, que esas acciones que nos nacen de intención sean sin fingimiento. ¿Sí? Uno hay que analizar bastante, por eso no hay que ser apresurados, a lo loco. Aquel que llega a la Torá, llega a lo loco, a querer cumplir los 600 mandamientos y de un lado para el otro. Y la verdad, hay una delgada línea. Hay una delgada línea entre las obras que nacen del uno mismo a las obras que realmente hace el Espíritu. Las obras que hace el Señor no son forzadas, no son angustiadas. Ay, no, hoy tengo que ir a hacer el bien, hoy tengo que ayudar a alguien. O sea, como en esa angustia de querer hacer cosas buenas. No, las obras de amor las produce el Señor. Usted puede estar distraído, que de repente usted siente algo que tiene que hacer y lo hace. No planeado, no, es que mañana tengo que hacer tales cosas, tales. No, todo lo marca el Espíritu. También en Romanos 12 nos habla de eso, o sea, bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan y lloren con los que lloran. Sean unánimes entre ustedes, no altivos, sino humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Esto qué nos dice? No seáis sabios en nuestra propia opinión. Que no programemos ni consejos ni decisiones en nuestra opinión. Todo hay que consultarlo con el Eterno. Uno a veces dice, y qué exagerado quien está predicando eso, de que uno para tomar un trabajo hay que consultarle al Eterno, claro. Incluso hay que consultarle hasta si ir o no ir hoy a visitar a tal persona. O sea, todo hay que consultarlo, por muy pequeño que sea, el Señor. Y Él irá respondiendo Él se hace notar. Hoy decimos, pero es que yo cómo hago para escucharlo. No, cómo sé si sí o si no. Él se sale al día y Él le va hablando con señales. Y eso la Escritura nos da testimonio. No seáis vencido de lo malo, sino vence
con el bien, el mal. En Juan 4 habla de que en el amor no hay temor. Y que temer es una característica de que no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, nosotros, los que llevemos años en la Torá, tenemos que hacer esas revisiones. A veces, y resulta que, bueno, ¿cómo actué yo ante este imprevisto? Tuve este problema en el trabajo y me dio miedo, me dio temor. Eso nos va a hacer cometer acciones en la emoción y no en el amor. Entonces nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. ¿Y cómo amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Como dice en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros no mostramos amor al Señor con poemas en la oración, con decirle 100 veces santo o con decirle 100 veces te amo. Es en las acciones. Y si yo en el año, los 365 días, oré 3 veces al día, yo no puedo creer al final del año que yo amé al Señor. Y resulta que mis acciones en ese año fueron contrarias a la voluntad. Entonces, la palabra nos va mostrando que aunque esto ya lo sabíamos, uno siempre tiene que revisar si está en ese camino. Porque puede ser que estemos exteriormente, pero interiormente no, todavía no. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto en cuerpo, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Medite en esta palabra. ¿Si alguna vez has sentido alguna discrepancia con algún hermano? Así no la haya hecho notoria. Yo creo que todos, ¿cierto? Pues no amamos a Dios. Somos mentirosos. Por eso el Salmo 51 nos sentimos identificados. Somos gusanos, porque la palabra nos delata. La palabra nos delata. Porque siempre la Escritura nos dice que el que diga que no es pecador es mentiroso. Porque esto es muy común. Porque es la naturaleza. Es la naturaleza, pero también está la irresponsabilidad de no estar atentos a estas pequeñeces. O sea, ¿cómo puedo yo aborrecer, hablando aquí entre nosotros que nos conocemos, cómo puedo yo aborrecer a alguno de ustedes? Pero lo hago. Señora. Te digo desde mí. A veces uno no tiene sentimiento hasta que no lo enfrenta. O sea, casi de verla y no. No lo sabía. Y Hasta que revela. ahorita mismo ya empiezo a corregirlo. O sea, hay que reconocerlo. O sea, primero está uno en un mundo que no sabe ni siquiera. ¿Cómo que me pasó? Sí. Y cuando de pronto lo ve frente, o sea, yo no sabía de ser que eso. Estabas cegada. Ajá, sí. Porque esa condición espiritual en Jacob, por eso digo que nos vemos ahí reflejados. Condición espiritual de Jacob, condición espiritual de Israel. O sea, nosotros no somos todavía redimidos. Entonces, por eso ahorita también, más adelante voy a hablar sobre en la Escritura cuando el Eterno se refiere a Jacob como Jacob y a Israel como Israel a través de toda la Escritura. Se refiere a Jacob como una condición espiritual baja y se refiere a Israel como una condición espiritual adecuada. Entonces, ¿cuál es nuestro deber día a día? Y más que estamos expuestos, más que todo, no como hermanos, sino con las personas que no están en la fe, que es más difícil.
Pero mire el paralelo, cuando el Mesías, cuando Jesús le dice hipócritas, sepulcros blanqueados, o sea, en pocas palabras le está haciendo palabras de grueso calibre, en pocas palabras es un mortecino. ¿Qué es lo que tiene un sepulcro blanqueado? Víboras. Sepulcro blanqueado tiene podredumbre, o sea, podredumbre adentro. Sepulcro blanqueado, en pocas palabras, digo, te huele a mortecino, ¿cierto? Entonces, nosotros, en nuestra comisión de creyentes, el amar, pues, sí, amar a nuestro prójimo, pero nosotros no podemos, como él decía, pues nos enseñó en esa práctica que cuando le digo al fariseo sepulcro blanqueado. En el caso mío, por decirle, yo siento rechazo contra la gente que siente odio contra Israel. Yo lo digo por un amigo. No era amigo, un conocido. Él, si yo hablaba, él me veía a mí 10 veces me decía que esos israelitas son unos malditos, que esa gente son unos malditos, decía, ¿ya? Y yo le decía a él, mire, usted no sabe la maldición que se echa, no, pero ¿y cuál fue su muerte? Podrido en su vientre, murió hace poquito, años antes, ahí de San Pablo. Podrido y murió mal en la verdad. Entonces uno no siente odio contra esa gente. Yo siento rechazo. O sea, yo escucho hablar a una persona de homosexualismo y de cosas que practica y yo o sea, para mí no representa, no es mi enemigo, pero tampoco es mi amigo. Entonces, siento rechazo. Entonces, el rechazar a una persona, en este caso, yo puedo decirlo abiertamente, yo siento rechazo contra el presidente de Colombia. ¿Por qué? Por lo que hace. ¿Cierto? Porque consulta divinos, porque ha traído brujos, porque ha hecho rituales, porque es, o sea, no es que yo lo escuche, yo puedo dar en las fotos que se han tomado, el tipo de los rituales, es lo mismo que quien no vio a Juan Manuel Santos el día de la posesión presidencial en su primera, yendo a una aldea indígena y donde le estaban haciendo unos rituales. Sentir rechazo sobre esta persona, una vez dice, no es odio, es amar a su prójimo. Es rechazar ese que hace mal, esa persona que hace mal. Yo creería que no es odiar o no amar a ese prójimo, no amar lo que hace, no lo puede amar. Entonces lo llevo al plano cuando el Mesías le dijo sepulcros blanqueados. Una palabra fuerte, pues. Sepulcro blanqueado que no tiene por medio. Podredumbre. El Eterno nos da cuando dice, como dijo la hermana, lo que ya escuché, o cualquier, el Eterno nos da a través de las escrituras la clave que hay que ser, que llevemos todos nuestros pensamientos, todos cautivos a la obediencia de Jesús. Amén. Y ahí está la clave. Una cosa es estar sujetos, alguien me decía, no, pero es que es el presidente que nosotros cogimos. Usted no ha entendido de que está sujetos a las autoridades establecidas. Espirituales. Si es un tipo que practica adivinación o practica estudio puede estar con él, acuérdense que Daniel no comió. Claro, nuestra postura es diferente hacia un hermano que hacia un pagano. O sea, pues nuestra actitud con alguien que guarde hechicería, homosexualismo, debe ser el amor se debe transformar en respeto, pero yo no puedo estar con él en sus actividades, ¿sí? Cuando Jesús comparte con prostitutas y con publicanos, era para que hubiese arrepentimiento, no para celebrar cosas o para compartir diariamente un espacio de comunión, no, era para llevar su palabra y ver si esa persona podía ser receptiva, no para compartir. Entonces nosotros no podemos tener amigos o amigas en esas condiciones.
Tenemos que es predicarles, pero compartir, que comer, que ir a no sé qué, no. Porque ahí ya estamos pasando, en nombre del amor tolerante, estamos pasando a ser practicantes de algo que no se acorde con la Torah. Que me inviten a Estamos peligrando que hacemos cosas más. Es innecesario. Tratamos de... Amén. Listo, seguimos viendo obras de arrepentimiento como frutos en Jacob. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate y múdate a Betel. Entonces empieza a dar las instrucciones. Establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Pero a veces uno lee esto y pasa derecho y como que no analiza. Entonces aquí siempre el Eterno marca de a dónde lo sacó. Entonces siempre que nosotros estemos desanimados o con duda, recuerden de a dónde lo sacó y recupere ese caminar. Aquel que esté estancado, aquel que esté bajo de ánimo, recuerde a dónde lo sacó porque es una obra poderosa. O sea, algunos llevaron años pidiéndole al Señor que le mostrara cuál era la verdad y se le dio y lleva 3 años en ella y pareciese que eso fue insignificante porque no lo recuerda. Resulta que en la palabra nos muestra que es muy importante recordar siempre ese punto de inflexión de nuestra vida, ese antes y después que todos hemos tenido. Entonces el Eterno le dice que establezca un altar en Betel, porque allá fue donde se le apareció cuando él huía de su hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, empiezan las obras que muestran la salvación. Si no hay obras que muestren salvación, no hay salvación. Es mentira. Entonces empieza, desahóguense de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse en ropas limpias. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo un árbol cerca de Siquén. Y ustedes se preguntaron, bueno, ¿y por qué la familia de Jacob tenía ídolos si ya tenían la enseñanza de qué es correcto y qué no es correcto a través de sus padres Isaac y Abraham? Porque él duró un tiempo donde Labán, y allá Labán era pagano. Y su familia empezó a mezclarse y a adquirir situaciones que van en contra de la Torah. Pero ¿qué hace él cuando hace tikkun? Cuando ve el encuentro con Yeshua, pues empieza otra vez a andar en el espíritu y a empezar a ver sus ojos se abren y empieza a limpiar todas sus acciones. Entonces, ¿qué nos dice en Mateo 5? Un verdadero encuentro con Yeshua tiene que transformarnos a nosotros en una menorá viviente. Una menorá que tiene luz y tiene lo que significan los 7 brazos. ¿Qué significan los 7 brazos de la menorá? Muchas cosas. Los 7 espíritus del Señor y el nombre del Señor. La marca. ¿Cuál es nuestra marca? Yeshua. Nuestra marca es Yeshua. Nuestra marca no es la Torah, es Yeshua. Que es la Torah viviente, pero ahí vemos en esta menorá que el nombre de Yeshua concuerda con los brazos de la menorá. Y la palabra siempre alegóricamente habla de luz, de que debemos ser luz. Entonces, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Acá en Mateo no nos dice que en nuestra casa, digamos que el mensaje sea Jesús te ama. Acá lo que dice es que enciendan su luz, que sus obras y su testimonio sea el que dé honra a Dios. ¿Y qué pasa? Y que me ha sucedido también. Cuando recibimos este conocimiento, lo que empezamos a hacer fue darle bibliazos a todas las personas que nos encontrábamos y acusarlas en la oración. Yo lo cometí y yo me creía al justo, porque claro, yo obviamente tuve el encuentro y empecé a dar fruto y empecé a ver cómo
el Eterno hizo obras en mí conforme a la Torá, pero me enaltecí. Y empecé a ver a mi alrededor injusticia y entonces empecé, mándale un castigo para que entienda tal cosa. Y resulta que el celo debemos transformarlo en testimonio. Y, si como decía, la salvación es individual. Entonces, si primero no estoy sano, yo, ¿cómo voy a pretender que el que está a mi lado en la casa, que no cree, llegue? ¿Cómo voy a hacer eso? Si todavía tengo residuos de Egipto, tengo residuos del viejo hombre. Entonces, primero hay que trabajar, y ese trabajo no es de un año. Hay personas que llevan 1 año o 2 años en el conocimiento y dicen ciegamente que ya están listos, que no, el Señor no. Claro, es que los primeros pasos de uno levita, evidentemente, porque el Espíritu, mira, nada más tuvo el encuentro Jacob y todo lo que hizo inmediato. Claro, el Espíritu, pero después es donde viene la prueba. Ahora sí, listo, el Espíritu ya lo empujó, ahora muestra a ver. Y ahí es donde ya viene el envanecimiento. Entonces ya uno se ve justo y empieza a señalar al que no es justo. Entonces, todos estos versículos, hermanos, tenemos que recordarlos siempre. Tenemos mucha pasión por la Torá, pero hemos descuidado un poco el Nuevo Testamento, que es la explicación en carne de cómo se debe aplicar la Torá. ¿Por qué creen que el Señor cuando vino se enfocó tanto en eso? Porque a nosotros nos pasó lo que les pasó al antiguo Israel. Mucho ritual, mucho mandamiento, y se nos olvidó eso, el fondo, la rica sabia de la Torah, que es la que el Eterno más pondera, es la que más por eso nosotros vemos a veces que en el cristianismo hay gente muy ungida, y decimos, pero ¿por qué? Si no va a chaval, no va, ¿por qué esa parte del amor, de la misericordia la tienen bien desarrollada? Le han dado la importancia que requiere. Y nosotros, pues que ya tenemos completa, debemos tener las dos partes, ¿cierto? No dejarnos convencer de que es que esto solamente, sino las dos partes. En Efesios 4, entonces está esa declaración de creer en Yeshua. De verdad creer en Yeshua es el que hurtaba, el que antes tenía por costumbre robar, ya no robe. El que antes tenía por costumbre adulterar, que ya no adultere. El que antes tenía por costumbre groserías, que ya no diga groserías. Aquí dice algunas, pero puede ser un listado de 1000 cosas. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Bueno, mire, aquí habla de trabajar. También hay otro tema que se conoce lo espiritual y ya uno no quiere hacer nada en la vida, sino las cosas de la Torá. Y resulta que tenemos un mandamiento, no una responsabilidad, un mandamiento desde Génesis, que es trabajar a 6 días. Y la vida terrenal está por encima de muchas cosas, incluso de muchos mandamientos, excepto 4, porque tampoco es todo en nombre del trabajo pasar por encima de Dios, pero en pos de esa vida a veces nos volvemos tan espirituales que ya no hacemos nada, nos volvemos holgazanes, perezosos. No, aquí dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, trabaje en lo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Está el mandamiento del diezmo, de la sedacá, de la ofrenda. O sea, todo está diseñado estructuralmente perfecto para que podamos rendir testimonio de luz. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para edificación. Entonces, lo que decía, no dar bibliazos a las personas, sino una palabra de humildad que edifique. Así esa persona no lo reciba y no lo corrija. Que no salga de nuestra boca con gente incluso que se lo merece. No salga nada que no sea de edificación. Con un homosexual, por ejemplo.
que no salga una palabra ofensiva. Ah, no, es que usted... Una palabra de edificación. Palabras despectivas. Sí, despectivas o de condenación. No, los homosexuales no entrarán en el reino. No. Sí, porque así no se corrige. Y sí, hay unas partes de la Biblia que uno las coge para poder, y son disparos. Dice, no contristéis al espíritu. Entonces, cuando cometemos esas cosas por la emoción, contristamos al espíritu. Y llevamos un proceso de oración y estudio de la palabra, pero con una embarrada contristamos al espíritu. Y lo grave es que si no nos damos cuenta, pues, cargamos con esa idea y no la confesamos, entonces, separación. Quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Los que estamos en esta fe, es inadmisible que todavía en nuestra casa haya eso que habla acá. Amarguras, enojos, iras, griterías, maledicencias. Bueno, amargura y enojo, si usted no deja salir, como dijo ahorita, irados, pero no pequéis. Pero si hay gritería, maledicencia, peleas, complejo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a nosotros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Por eso yo decía en el Padre Nuestro, dice, Señor, perdónanos porque nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O sea, perdónanos así como nosotros perdonamos. Si nosotros, el que perdona es Él, nosotros nos cuesta perdonar. Pero ahí encontré como una inconsistencia en esa parte de la oración. Al revés. Ayúdanos a perdonar así como tú nos perdonas, algo así. Pero perdónanos porque nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no. Ya, así como perdonamos a los que nos ofenden, o sea, si nosotros no perdonamos, a mí me dice que no. Pero suena como si nosotros lo hiciéramos perfecto. No que fuéramos... Y no... Esa es la idea. Perdonamos para que seamos perdonados. Esa es la... Pero ahí regresa al versículo que Lina nombró, donde dice que deja tu ofensa y pide perdón. Pues cuando llegamos allá, nosotros al Padre Eterno ya debimos haber pedido perdón. No podemos hacer la oración sin antes pedir perdón. Sin antes, exactamente. Ahí sí concuerdo. Y aquí me hizo caer en cuenta de que no podemos perdonar o pedir perdón a alguien con Dios. O sea, Señor, yo perdono a Esmeralda, ¿no? O que Esmeralda me perdone y no le digo. A veces las personas creen que todo es con Dios solamente. Porque Jesús, según lo que está explicando, él huyó. Él huyó. Bueno, una pregunta, pero... Exactamente. Una pregunta de sí, pero si usted va y le pide perdón a una persona y esa persona no quiere perdonar a usted. Queda en la otra persona. Porque hay gente... En el caso de que yo te haya perdonado, pero no me han pero muy bien, lo perdono. Sí, lo manda. Sí, también lo manda. Si no le hayan pedido, o sea, si me ofenden a O sea, si la persona no está consciente, hizo algo muy malo y le digo, perdón. tiene que perdonar siempre, y también. En tu casa algo pasó. Sí, creo que sí. Y a alguien y tú le pediste perdón. ¿Sabe que es una persona como se le reconoció? Y uno, la que la ofendí yo. Porque yo, pues, Ese es el propósito. la que la ofendí. Unos darán resultado, otros no darán resultado. Pero usted hizo lo que tenía que hacer. Y resulta que a veces por ego no hacemos el debido proceso, sino que vamos directamente a excusarnos delante de Dios y a resolver el problema solamente con Dios. Por miedo también a veces. Miedo, pena, orgullo. Y eso es vergüenza. Y eso queda ahí y va acumulando otras cosas ahí. Listo, entonces, para redondear, vemos en la escritura una condición espiritual en Jacob y una condición espiritual en Israel. Ya lo vimos en la paracha, ahora vamos a verlo en otros libros de la escritura.
la condición espiritual de cada y por qué se le cambia el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? No solamente por el concepto de que lucha con Dios, sino porque debe dar un resultado. Y nosotros, para poder llegar a esa meta final, tenemos que dar resultados, como lo dio Jacob. Entonces, mire que se refiere el Eterno a Jacob durante algunos textos como una condición no adecuada. Isaías 2. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. O sea, aquí está haciendo como una crítica, entonces se refiere a Jacob, no se refiere como tal a Israel. Pero ¿por qué si Isaías fue después de que ya le habían cambiado el nombre? Porque el Eterno se refiere según su condición espiritual a su pueblo como Jacob y como Israel. Isaías 27. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos a Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Llegará el día que Jacob eche raíces, o sea, está en un momento bajo. Isaías 43. Ahora sí, dice el Eterno, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Entonces, el Eterno creó a Jacob bajo la promesa de Abraham. Pero ¿cómo lo formó? ¿Cómo se refiere cuando lo forma? Como Israel. Es decir, cuando ya hace la obra de redención Jesús a nuestras vidas, nuestro nombre ya es Israel. No temas porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú. Y por eso el pastor en una clase nos decía que éramos, nosotros dijimos efraimitas. Conceptualmente puede ser, pero es una condición espiritual todavía como que no ha despegado. Entonces, por eso él dice, somos de Israel. Isaías 27. Cantad loores, oh cielos, porque Yuhei lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Todo árbol que en él está, porque Adonai redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Sacó de la condición espiritual a Jacob y como Israel será glorificado. Oseas 12. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Huir, una condición no adecuada, huir. ¿Y por qué aquí ahora se refiere a Israel? Pero Israel sirvió para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Es decir, obras buenas que produjo Israel. Y por un profeta, Adonai hizo subir a Israel de Egipto. Ahora, ¿cómo se refiere a Israel? Salmos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros la estirpe de Israel. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Es decir, Dios es bueno para con quién? Con los limpios de corazón, es decir, una condición adecuada. Juan 1. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Una descripción positiva, refiriéndose como israelita, no como descendiente de Jacob. Mateo 19. Yeshua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. No las tribus de Jacob, sino las tribus de Israel. Es decir, cada aquel que llega al juicio del Hijo del Hombre, llega como Israel. No llega como efraimita, no llega como Isaacar, no llega ya como un israelita. Apocalipsis 7. Y oí el número de sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En estos 144,000, que además en otros pasajes habla acerca de aquellos que son vírgenes espirituales y que no tienen mancha, y se refiere como los hijos de Israel. Entonces, si un creyente de la religión dice: yo soy de los 144,000 porque creo en Cristo, la
literalidad lo contradice, ¿no? Claro, ellos tienen una doctrina de arrebatamiento. Hay una parte que tiene una doctrina de arrebatamiento y que esto ellos creen que es Israel, pero hay otra parte que cree que no hay arrebatamiento sino hasta la venida del Señor y que es en parte de los 144,000, pero acá lo dice. Son los sellados de las tribus de Israel. Entonces, si aquí uno de nosotros quiere aspirar a en carne ver al Señor, tiene que estar en una condición espiritual alta, porque no es de salvación. Aquel que esté en una condición espiritual como Jacob o como Efraín también va a ser salvo. Pero 144,000 en todo el mundo, de 8,000 billones de habitantes, 144,000 personas, solo son los que van a ver al Señor y ser salvos. O sea, las dos. Hay unos que resucitan, pero verlo en vivo y en directo, tienen que ser de Israel. Y entonces el problema está para los religiosos, porque no quieren nada con Israel. Ellos son gentiles a mucho honor. Y el problema es este. No llegan sino los 144,000 de las tribus de Israel. Lo dice también Apocalipsis 21, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, la que descendía del cielo. Tenía 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Los 12 cimientos representan los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esos 12 apóstoles, ¿por qué creen que van a tener esa representación en las puertas de la gran ciudad? Que creyeron. Porque el amor se perfeccionó en ellos hasta llevarlos a entregar su vida. Esa es la verdadera perfección del amor. Ellos, el amor por el Señor los llevó a dar su vida. Ellos pudieron haberse... Cuando nos preguntamos a aquellos que recibieron los milagros de sanidad, de demonios y todo eso, no tienen un papel muy trascendental en los demás pasajes de la Escritura. Ellos creyeron en Yeshua, pero no se habló más de ellos. ¿Son salvos? Podría ser, no lo sabemos porque no habla de ellos, pero 12 son los que quedaron inscritos como trascendieron y perfeccionaron en el amor, dar la vida por el testimonio, por el mensaje. No por el Señor, porque después ya, y las piedras puede, pero por el mensaje. Entonces nosotros también tenemos esta oportunidad hoy, si el Señor nos lo permite, porque sabemos que los tiempos se adaptan mucho a creer que somos esa generación y tenemos esa oportunidad de no tener miedo y ser como los 12 discípulos que dieron su vida para... Listo, mis hermanos, 2 conclusiones de toda esta enseñanza. La primera. Entonces, un verdadero encuentro con Yeshua nos da un futuro de bendición para Israel. Génesis 32, 34 nos muestra la lucha de Jacob con Yeshua y cómo eso transformó a Jacob en Israel. Siempre que estamos llevando estas parachas, lo hacemos con la proyección hacia el futuro, que es Yeshua, tanto de la primera venida como la venida que hace falta por presenciar. Simboliza cómo a través del Mesías Israel será bendecido y transformado. Recordemos, cuando leamos la palabra bendecido, no es como se entiende de salud, familia, felicidad, no. Porque precisamente pasa todo lo contrario, sufrimos muchísima aflicción en este proceso. Ya se vuelve, yo ya lo he entendido, al principio me quejaba mucho, porque decía, pero ¿por qué pasa lo contrario si estoy obedeciendo? Ya entendí que es un buen síntoma que esté sufriendo y que esté recibiendo adversidad en los procesos.
resulta que la bendición no es algo instantáneo, no es me gané la lotería, no es algo que no se vive. La bendición de Dios es pasar un proceso, un intervalo de tiempo, donde nos deja a nosotros enseñanza y aprendizaje. Esa es la bendición. Puede suceder con algo confortable, como puede ser con algo que genere aflicción. Pero realmente la palabra bendición hoy la entendemos a través de esa conversión de Jacob a Israel. La bendición consiste en luchar con Dios, sea cual sea la adversidad. De nada sirve ser perfecto de salud, de economía, y no tener aprendizaje, no conocer cuando se está en la inmunda, ver la mano de Dios, sino simplemente ser una persona interesada, que todos los días está orando por cosas materiales. Y en un momento nosotros hicimos ese, uy, venga, pero es todos los días pidiendo, no, ¿qué pasa? Vamos a pedir por lo espiritual. Entonces la bendición del Señor es estar con los ojos mirando, bueno, me pasó esto malo, ¿qué me quiere decir el Señor? ¿Qué me quiere enseñar? Lo hemos visto también en la vida de nuestros hermanos, ¿no? Hace poco todo duro, y como a través de personas lejanas aprendemos también. Escrito está, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces vendrá de Sion el libertador, el Mesías, que apartará de Jacob la impiedad, de ese Jacob que se jactó, de ese Jacob que se aprovechó de su promesa y su descendencia y se convirtió en un líder que no daba fruto, sino que todo Israel será salvo. O sea, todo es transformación. Ahora, el Señor nos transformó, listo, primer paso, nos convirtió en Israel. Segundo punto, debemos ser luz a las naciones, no nos podemos quedar ahí y tapar la luz de nuestra menorá. Tenemos que ser luz a las naciones. Esto me ha costado a mí bastante. Siento que todavía no estoy dando este punto como debe ser, por pena, por no encontrar ese momento con las personas, pero esto también es una misión que debemos hacer y no podemos llegar a rendir cuentas sin haber hecho algo por eso. Porque vimos cómo Jacob hizo una reconciliación con Esaú. Esaú no era de la fe. Y hizo una reconciliación con Esaú, y esto nos revela lo que vimos hace unos Shabbat, unas parashot, que quien representa a Esaú, representa a ese sistema religioso de las naciones, ¿cierto? Que tienen por Mesías a alguien que no es, por desconocimiento, por herencia, por etcétera. Debemos ir a ellos, nos dice el Señor. Nosotros como Jacob debemos ir por Esaú, sacarlos de ahí, porque Esaú hizo nido en las estrellas, recuerden, y algunas el Eterno las saca, pero otras, como hermanos, debemos lograr no sacarlas por nuestra fuerza, sino hacer el intento, hacer lo que tenemos que hacer. Entonces es un propósito que todos de nosotros como Israel tenemos que hacer luz a las naciones y ir tras la reconciliación. Escrito está, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49. Aquí graben este mensaje, porque es una encomienda, es un propósito que nos da el Eterno a cada uno de nosotros, que fuimos receptores de su Torah. Bueno, hermanos, que cada mensaje que nos reveló esta enseñanza, y pongámoslas en manos del Señor, para que no nos pase eso de que no nos damos cuenta, sino que ahorita, a partir de hoy, toda la semana,
salgan todas esas cosas que están ocultas en nuestro corazón, que debemos limpiar, que debemos transformar en obras, en frutos buenos de arrepentimiento, de reconciliación, tanto con hermanos como con personas que no están en la fe. Pidamos al Eterno que por medio de su Espíritu podamos recordar asuntos, situaciones que cometimos que no eran acordes a su palabra, a su voluntad. Porque claro, nuestra mente está llena de tantas cosas que no nos damos cuenta, pero que sí hacen nido y hacen que generemos malas conductas. Estamos también en un mes sobre las luces, el mes de Hanukkah. También tiene como propósito una rededicación. Siempre debemos tener ese propósito de estar limpiando nuestro templo, pero más en este mes. Que la luz de este mes nos haga, y también a la par con cosas paganas que celebran otras personas, nos haga prudentes para predicar desde el testimonio y desde el amor. Sí. Yeshua confrontó líderes religiosos, Yeshua no confrontó prostitutas, así, ¿no? Con esa aseverancia, las confrontó con edificación, pero él confrontó fue a esos líderes religiosos que representaban la autoridad de la Torá, ¿sí? Entonces, hay que saber colocar las cosas como... Entonces, pidámosle al Señor que esta parachá, así como hizo Jacob, cada uno de ustedes, si tiene asuntos pendientes de pedir perdón, de reconciliación, de restitución incluso, se pongan por obra en esta semana. Que siempre honremos ese mensaje de la parachá y no quede como un mensaje vacío que de conocimiento y ya, sino que atentos, vamos en la noche a la intimidad y nos lo revela el Señor todos esos puntos en el trabajo, en el otro, la familia, y dejemos la pena, el orgullo, el etcétera, y hagamos estas cosas que no son para el principio de la fe, son para toda la vida. No es para cuando uno se transformó en el inicio, no es para siempre. Siempre tenemos que hacer estas obras de reconciliación, de perdón, etcétera. No es al principio de la fe, no es siempre. Por eso dice un mensaje a las iglesias en Apocalipsis: has dejado tu primer amor. El primer amor como tal no es Yeshua como personaje. El primer amor es esos frutos que en el instante, cuando uno tiene el encuentro, salen. Entonces uno se enfría. Ya lleva 3 años en la fe y se enfría. Ese primer amor, de las obras de amor, siempre tienen que estar en nosotros. Amén. Entonces, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos este mensaje que edifica cada una de nuestras vidas. Hoy en la vida de Jacob, Señor, entendimos que no es por familiaridad, no es por linaje, no es por sangre, no es por una salvación que fue hecha y ya no debemos hacer más nada, sino que es un constante vivir en el arrepentimiento y en el amor. Nosotros podemos repasar la vida que tuviste en esta tierra y siempre edificaste desde el amor, Señor, desde el aprendizaje. Danos, Señor, esos frutos que solo provienen de tu Espíritu, no de nuestro entendimiento y conocimiento, sino de tu Espíritu. Que volvamos, Señor, al primer amor, a dar estos frutos de arrepentimiento, de conciencia, de amor, de reconciliación, aún con los que nos han ofendido y nos han hecho daño. Que sepamos, Señor, hacer las cosas conforme a tu voluntad y no apresurados, no inconscientes, no fingidos, sino que sea algo desde adentro que el Espíritu nos revele y nos lleve a hacer esas obras con amor, no por obligación, no por forzar, no por sacar, no por quedar bien, no por hacer méritos, no por buscar bendiciones terrenales, sino que sea una fidelidad a tu pacto, Señor, desde el amor. Por eso vemos en Yeshua las enseñanzas desde el amor. No descuidemos el amor,
que es al final el propósito de la Torá. Dice la Escritura que la profecía finalizará, la ley terminará, pero el amor nunca desaparecerá. Señor, oramos por los oprimidos, por los sufridos que están pereciendo en este momento cuando todo está al punto de terminar y no han encontrado esa puerta, no han encontrado la bendición de la salvación, esa bendición que transforma, esa bendición que libera y redime. Nosotros hoy en esta hora, Señor, pedimos por nuestra familia, por nuestros seres queridos, pero no nos olvidamos tampoco de esos hermanos que no conocemos, que están en el sistema, en Esaú. Oramos por ellos, por sus familias, por Ismael, porque tú, Señor, dices en tu escritura que recogerás de toda lengua, linaje y nación. Perdónanos, Señor, si hemos sido altivos, incluso siendo ramas silvestres, nos hemos jactado. Y tú, Señor, nos muestras que hasta las ramas naturales has cortado. Por eso debemos guardar en humildad todo lo que nos has dado en tu palabra. Pero no nos gobernamos a nosotros mismos, Señor, sino que pedimos que sea tu Espíritu el que nos gobierne. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre y en los méritos de nuestro Adón, Yeshua Mashiach. Amén.